Repertorio de aperturas abierta, defensa Petrov. El negro juega la sólida alfil E7, tercera parte. Comienza con E4, E5, caballo F3, caballo F6, caballo por E5, D6, caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil D3, alfil E7, enroque, caballo C6. La línea principal de esta variante es el avance C4. Ya hemos comentado que las blancas deben jugar con energía para luchar por la ventaja inicial. Debería intentar explotar la posición un poco o tanto colgada del caballo de E4. Las blancas con este movimiento intentan eso. Y no deben las blancas dejarse disuadir por la posibilidad de la aparición de un peón dama aislado. Tienen una amplia compensación por ello con un libre juego de pieza y una ventaja en el centro y en el flanco del rey que garantiza en el medio juego un peón dama aislado. Ahora analizaremos caballo F6. Es un movimiento sólido pero bastante pasivo. Las negras se retiran con su caballo de E4 confiando en explotar en un futuro el peón aislado de D4. Otras posibilidades que analizaremos en detalle serán, por ejemplo, caballo B4. Otro movimiento también en este tipo de posiciones que las negras han jugado es el desarrollo alfil F5, a lo que el blanco juega torre E1 y se transpone a las líneas principales después del séptimo movimiento alfil F5 que habíamos estudiado en el vídeo anterior. Otra continuación de desarrollo también es el alfil a E6, a lo que sigue C por D5, alfil por D5, caballo C3, caballo por C3 y B por C3. Enroque y ahora caballo D2. Las blancas activan su caballo tratando de llevarlo en algunas variantes a E4 y amenazan ganar una pieza con C4 seguido de D5. La partida entre Saidbekasov y Aliyev en Doha en 2003 continuó con alfil E6, torre E1, dama D7, caballo E4, torre A, D8, dama H5, G6, dama H6 y las blancas obtuvieron la iniciativa en el ala de rey. Otra línea es enroque. Las blancas también continúan con caballo C3. La otra posibilidad para las blancas conduce a posiciones poco claras, como son, por ejemplo, la captura C por D5, a lo que seguiría dama por D5, torre E1, alfil F5, dama C2, caballo B4. Es interesante y tal vez mejor la retirada caballo D6. Después de caballo B4, que parece una jugada sustanciosa por el ataque al alfil y la dama, sigue alfil por E4, caballo por C2 y alfil por D5 y ahora alfil por F6 con una posición complicada. Por esa razón, en lugar de C por D5 es preferible el desarrollo caballo C3, a lo que seguiría caballo por C3. O, de lo contrario, el caballo se retiraría a F6, que se transpone a la línea principal después de caballo F6 que estamos estudiando. Caballo por C3, B por C3, D por C4. Aquí también puede jugarse el desarrollo del alfil a E3, aunque después del cambio C por D5, alfil por D5 y caballo D2 se transpone a la variante
después del movimiento 8 alfil E6 que ya vimos anteriormente. Ahora, D por C4, alfil por C4 y alfil F5. Las negras han intentado aquí, en este momento, en lugar de ese desarrollo, alfil G4, torre E1, alfil D6, H3, alfil H5 y torre B1, en una partida entre Moreno Carnero y Albadani en Estambul en el año 2000. Pero las blancas tienen las piezas más activas y una sólida ventaja en el centro. O de lo contrario, también se ha jugado en el turno 11, en lugar de alfil G4 y alfil F5, el salto caballo A5, atacando el alfil que se retira a D3. Luego de alfil D3, C5, D5, C4, alfil C2, B6, alfil F4 y las blancas tienen un peón central pasado muy peligroso que surgió en una partida entre Norris y Christensen en Ribe en el año 1978. Continuando con alfil F5, el blanco responde con torre E1. Las negras no lograron resolver los problemas iniciales de la apertura y las blancas obtuvieron la ventaja en el centro y piezas muy activas. La partida Brodsky-Biryukov en San Petersburgo 1999 continuó con A6, A4, torre B8, H3, alfil F6, A5, torre E8, alfil E3, dama D7, caballo D2, caballo A7, caballo B3, alfil E7 y alfil F1, y las blancas obtuvieron la iniciativa. Otra continuación en el movimiento 8 por parte de las negras es alfil G4, una clavada para molestar a este caballo, y las blancas pueden responder con C por D5, dama por D5, caballo C3, caballo por C3, B por C3, enroque. Las negras pueden cambiar en F3 inmediatamente con la idea de enrocar largo y defender el vulnerable peón de B7 con su rey. Sin embargo, es una ilusión que el rey negro podría estar seguro en el flanco de dama en un final con tantas piezas. Después de la jugada alfil por F3, dama por F3, dama por F3, G por F3 y enroque largo, torre B1, G6, las negras evitan el jaque en F5 que expondría al rey de una forma peligrosa en la columna B abierta. Las blancas tienen ligera ventaja, dos alfiles y columnas abiertas, así como diagonales libres para sus alfiles. Esto es una compensación más que suficiente para los defectos de la estructura de peones de su enroque. La comparación con las líneas en las que las negras se enrocan corto favorece a las blancas, ya que tienen posibilidades adicionales de atacar al rey negro a través de la columna B. Esta posición ocurrió en una partida entre Sachs y Inzam en Lugano en 1984. Continuando con enroque, torre E1, las negras ahora deben cambiar en F3, de lo contrario las blancas jugarían su alfil a E4 neutralizando la clavada del caballo. Por lo tanto, es necesario el cambio alfil por F3, dama por F3, dama por F3, G por F3, alfil D6, alfil E3. Las blancas tienen ventaja a pesar de las debilidades de sus peones. Tienen una fuerte presión a lo largo de la columna B, y si las negras juegan, por ejemplo, B6, las blancas tendrían un objetivo para eventuales rupturas de peones tanto con A4, A5 como C4, C5. Si las blancas logran penetrar el campo enemigo, la ventaja podría llegar a ser incluso decisiva.
a pesar de que no existen las damas. Veamos la continuación, torre a D8. En otra partida se jugó caballo E7, a lo que el blanco continuó con C4, C6, torre de AB1, haciendo uso de la columna B, B6 y A4. Como habíamos mencionado, este avance pretende liberarse del peón A, que está aislado, y crear en el campo, en la estructura de las negras, debilidades. Torre a B8, torre B3, H6, torre B1, torre F, D8, alfil C2, alfil C7, A5, rey F8, rey G2, rey a E8, A por B6, A por B6, torre E1, rey F8, torre A3, torre A8, torre de E a A1, torre por A3, rey E8 y torre A7. En una partida se presentó en una partida entre Timan y Yusupov en Belfort en el año 1988, y las blancas mantienen la presión en esta posición. Seguimos entonces con torre a D8, torre de A D1, B6, alfil G5, F6, alfil E3, caballo E7, C4. Como habíamos dicho, ya es un intento de ruptura en C5, C6, alfil C2, caballo G6. Y ahora C5, posición que se presentó en un encuentro entre Elves y Yusupov en Saint-John en el año 1988. Y las blancas lograron debilitar la posición del oponente. Continuando con caballo F6, una retirada, como habíamos dicho, sólida pero pasiva, el blanco responde con H3. Las blancas evitan ahora la clavada del caballo de F3 con esta jugada, que es muy útil, aunque aún no obligatoria. Continuamos con enroque. Las negras han intentado dos movimientos más aquí. En lugar del enroque, el salto caballo B4, alfil E2 y D por C4. En lugar de D por C4 en esta sublínea, en esta subvariante, han jugado también alfil F5, con la idea de llevar el caballo a esta casilla C2. Entonces sigue A3. Y después de caballo C2, sería mejor para las negras que retiraran su caballo a C6, a lo que sigue caballo E5, y las blancas mantienen una ligera ventaja. Aunque después de caballo C2 seguiría caballo H5, alfil E4, F3, caballo por A1, F por E4, caballo por E4, caballo F5, alfil F6, y después de caballo C3, el caballo en A1 está condenado y las blancas tendrán dos piezas muy útiles o más útiles que la torre de las negras. Por eso ellas deciden D por C4, alfil por C4, enroque, caballo C3, y hemos llegado a una posición desde la línea con el noveno movimiento enroque de las negras, que vamos a tratar más adelante. Ahora tenemos otra continuación, que es alfil E6, a lo que el blanco juega C5, enroque, caballo C3. La estructura de peones es simétrica, pero las blancas tienen ventaja debido a su mayor espacio y su cómoda colocación de las piezas. En la partida Yasen Handoko, Doha 1992, continuó con la jugada B6. O de lo contrario, en otro encuentro se jugó A6, A3, dama D7, torre E1, como en la partida entre Brenjo y Mihailovic en Bañabrusica en el año 1991, y las blancas obtuvieron ventaja de espacio en el flanco de dama. Continuamos con la línea B6.
dama A4, atacando el caballo, que es defendido con alfil D7, sigue el ataque al caballo con alfil B5 y nuevamente la defensa con dama E8, torre E1 y A6. Y las blancas tuvieron que jugar aquí alfil F1, después de lo cual el caballo negro no representa una amenaza seria, mientras que las piezas blancas están mejor ubicadas. Así que una buena posición para las blancas. Continuamos con enroque corto, caballo C3. Las negras tienen que tomar ahora una decisión sobre el método de jugar contra el peón dama aislado o si cambiar inmediatamente en D4. Veamos. Una de las decisiones puede ser D por C4, dejando el caballo en C6, o mantener ese mismo caballo hasta la casilla de bloqueo en B4 delante del peón más adelante, en la variante que surge con caballo B4. Y las negras deben tener en cuenta la posibilidad de que las blancas jueguen en este momento C5 si intentan algo más las negras. Pero continuemos. En lugar de caballo B4 existe otra posibilidad, que es alfil E6, y como habíamos dicho, el negro debe tener cuidado no permitir este avance C5, que ya se trató en otra línea que hemos estudiado en la variante 9 alfil E6. O de lo contrario, H6, A3 y ahora alfil E6. En lugar de alfil E6, si torre E8, las blancas podrían tener un mejor juego después de C por D5, caballo por D5, alfil C2, con iniciativa en el flanco del rey, tras la amenaza de intentar poner la dama en D3 para atacar el enroque. Alfil E6, C5, este avance el negro debe tener mucho cuidado de evitarlo. A5, alfil F4, B6, caballo B5, caballo E8, torre C1, B por C5, D por C5, alfil F6, alfil B1. Y en la partida Soko Zielinska en Polaniza Sdru en 1995, las blancas obtuvieron una clara ventaja debido a su extra espacio, su ventaja de espacio, el fuerte caballo en D4, donde se ha quedado libre para uno de estas dos piezas, el de B5 o el de F3, y perspectivas de ataque en el ala del rey. Continuando con la línea D por C4, alfil por C4. Esta posición en realidad se puede alcanzar mediante la transposición de varias líneas, como en el gambito de dama aceptado, así como la defensa Chigorin y otras mucho más, incluso en variantes de la italiana. Vamos a abordarlo ahora independientemente de la forma en que se llegó a ello. En esta partida, o en este análisis que estamos realizando, caballo A5. Las negras rechazan el alfil blanco de C4 con la idea de desarrollar su alfil a E6, que es menos aconsejable en esta estructura de peones. La otra línea es el desarrollo alfil F5, donde el blanco juega torre E1, una jugada muy útil que hemos visto a través de estos vídeos. En la partida Weiser Porga Oviedo 1993, las negras eligieron la variante, la continuación A6. Sin embargo, después de la jugada H6, la cual fue jugado en otro encuentro entre Pedersen y Lindenfeld en Nyborg en 2001, las blancas intentaron aquí D5, caballo A5 y alfil F1, y si ahora
Por ejemplo, C6 atacando el molesto peón de D5, sigue caballo D4, alfil D7 y entonces ahora la jugada caballo por C6. O también otra idea interesante táctica que se puede presentar, que es caballo E6, donde las negras deben capturar con el alfil, puesto que si lo hacen con el peón, entonces seguiría el avance D6, recuperando la pieza con ventaja. Por lo tanto, en esta línea alfil por E6, entonces seguiría, por supuesto, D por E6 y las blancas conservan buena posición. Pero veamos esta otra línea, caballo por C6 y alfil por C6. Nuevamente, si se captura de peón, el blanco tiene entonces el avance D6 atrapando el alfil de E7 y quedan con una ventaja mucho mayor. Por lo tanto, alfil por C6, sigue D por C6 y la pareja de alfiles le garantiza a las blancas una ventaja. Por lo tanto, las negras no logran igualar con caballo A5, alfil F1 y el caballo de A5 está fuera de lugar y es inútil retirarlo a C6 debido a la variante D5 seguido de caballo D4. El avance del peón C5 tampoco va a funcionar con un caballo en A5 y un alfil en F5. Las piezas blancas evidentemente están mejor situadas aquí. Así que A6, A3, B5, alfil B3, B4, A por B4, caballo por B4. Pero después del salto caballo E5, C5, D5, las blancas obtuvieron una gran ventaja debido a su fuerte peón pasado y las numerosas debilidades de su oponente. La partida continuó con alfil D6 y ahora caballo C6. Dos continuaciones, dama C7, o de lo contrario, en su lugar, la respuesta caballo por C6. Entonces, luego de D por C6, dama C7 y dama F3, la ventaja del blanco es muy amplia. El peón de C6 es muy molesto y fuerte. Ahora de momento, las negras deben solucionar el problema del alfil que está amenazado. Seguimos con dama C7, alfil G5, caballo D3, dama F3, alfil G6. Está claro que si se captura la torre con este caballo, entonces después de dama por F5, el caballo que queda en E1 está completamente atrapado. Por lo tanto, alfil G6, torre E2, caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, torre de A E1, alfil D4 y alfil A4. Y las blancas tienen activas todas sus piezas y están listas para apoyar el avance peligroso de su peón D5. Luego de caballo A5, el alfil se retira a D3, alfil E6, torre E1 y caballo C6. El avance del peón negro a C5 es respondido con la fuerte jugada alfil G5 y H6, alfil H4. Las blancas la actividad de las blancas garantizan su iniciativa, incluso después del cambio de los peones centrales. La retirada caballo C6 fue respondida con A3, impidiendo caballo B4 y el bloqueo en D5. A6. Aquí vamos a comentar otras posibilidades de las negras. Por ejemplo, dama D7. No es bueno que las negras realicen este movimiento debido a la clavada alfil B5 con la molesta jugada amenaza de caballo E5. Torre F de 8, dama A4. Ahora claramente que la jugada caballo E5 no funcionaría mucho porque la dama podría capturar el peón de D4. Por lo tanto, dama A4,
A6, alfil por C6, dama por C6, dama por C6, B por C6, caballo E5. Lógicamente, la captura en D4 conlleva la pérdida del peón, ataque a la torre y al alfil con ventaja del blanco. Por lo tanto, alfil F8, alfil E3, sobreprotegiendo el peón o protegiendo el peón de D4. Esto ocurrió en una partida entre Sokolov y Koch en Marseillaise en el año 2001. Este final fue bastante desagradable para las negras debido a las debilidades de los peones en el ala de dama. Las negras tienen otros movimientos más confiables, como por ejemplo dama D6, a lo que sigue alfil E3, caballo D5 y dama C2, rey H8. Las negras están defendiendo el peón de H7 indirectamente sin debilitar su enroque. Torre A a D1. Las blancas tienen cierta ventaja en el centro y buenas perspectivas para crear algunas amenazas en el flanco del rey más tarde. En la partida Helfand-Adams en Wait and See en 1994, las negras debilitaron todo el complejo de casillas a lo largo de la columna E, con la jugada ahora F5. Y después vamos a ver cómo el blanco continúa. La otra continuación sería torre a D8, que es en realidad claramente mejor, porque después de F5 el blanco responde alfil C1, torre a D8, torre E2, alfil F6, torre D a E1, alfil C8, alfil C4 y la ventaja de las blancas se aumentó, puesto que existen mayores debilidades en la columna E, donde las blancas han doblado sus torres. La otra línea, torre E8, he respondido con la clavada alfil B5. Este es un tema bastante común en esta posición para dañar la estructura de peones de las negras en el ala de dama en una columna semiabierta. Dama D6, alfil G5. Las negras tendrán que tomar, después de este movimiento se van a producir ciertos cambios. Las blancas pretenden cambiar los dos alfiles por los caballos y las negras tendrán que tomar en C6 con el peón después del cambio alfil por C6, y entonces sus peones en el ala de dama serán bastante débiles. Por ejemplo, torre E a D8, alfil por F6, alfil por F6, caballo E4, amenazando la dama y doblar los peones en F6, dama F4, alfil por C6, B por C6, dama C1, dama F5, caballo por F6, dama por F6 y dama por C6, con una clara ventaja de las blancas en una partida entre Lobron y Handoko en Zagreb en el año 1985. Continuamos con A6, la línea principal donde el blanco responde alfil F4 y caballo D5. En una partida entre Kasparov y Karpov en Moscú en el año 1985, las negras jugaron en su lugar el movimiento de la dama a D7, pero después de caballo E5, caballo por E5, D por E5, caballo D5, caballo por D5, alfil por D5, dama C2, atacando el peón de H7, G6, torre de A a D1, una molesta clavada, C6, alfil H6, torre F, D8, E6, un buen movimiento, un buen sacrificio que debilita el enroque de las negras, quienes tienen que jugar ahora F por E6, alfil por G6, alfil F8. Es claro ver que el alfil de G6 no se puede capturar so pena de recibir jaque mate. Alfil F8, alfil por F8, torre por F8, alfil E4, y las blancas están mejor debido a las debilidades de las negras de su ala de rey. Seguimos con caballo D5, alfil G3, alfil F6,
alfil E4, caballo de C a E7. Las negras han logrado bloquear completamente el peón de D4 y ahora dama C2. Hemos alcanzado una posición estándar con un peón dama aislado. Las blancas tienen ventaja de espacio y la posibilidad de tomar la iniciativa en el ala de rey. Las negras están sólidas en el centro con su excelente bloqueo de la casilla de 5. Sin embargo, las perspectivas de las blancas en el medio juego son mejores. Hasta aquí este algo extenso vídeo sobre esta variante, y las partidas que he mencionado intentaré buscarlas y colocarlas en el blog para que usted tenga partidas complementarias que hemos mencionado para su estudio de esta variante. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. ¡Chao!